Hoy, 4 de febrero del 2024, vamos a leer un texto muy conocido por todos. Búsquelo ahí en su Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos 11, 1. Gloria al Señor. Que vamos para la segunda vigilia de la noche. Que ya la madre predicó en la primera. 11:1, ¿cierto? Usted se lo sabe hasta de memoria. ¿Cómo dice, tío? ¿Te acuerdas de ese texto o no? ¿Qué dice? Es pues. ¿Cierto que la Biblia está escrita en paisa? Es pues. La fe. ¿Qué? La certeza de lo que se espera. Que pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Diga certeza y convicción. Cuando usted define algo, ¿cierto? La silla es. ¿Qué es la silla? Es una silla. ¿Cierto? Es un objeto. ¿Y qué puede hacer usted con ese objeto? Sentarse. Si quiere. Poner los pies. Subir los pies. ¿Cierto? Descansar. Todo eso es ¿qué? La silla. Diga, pero descansar no es silla. ¿Sí o no? Diga, pero sentarse no es silla. Porque antes de que hubiera silla usted se podía sentar. ¿Cierto que sí? Antes de que hubiera silla usted podía descansar. Antes de que inventaran una silla usted podía sentarse. Usted podía subir los pies. ¿Cierto que sí? Diga, pero ahora la silla la puedo ubicar para esto también. ¿Cierto? Lo mismo que una cama, lo mismo que una puerta, lo mismo que cualquier objeto, cualquier instrumento, cualquier cosa, cualquier persona. Antes de que esa persona, objeto o cosa estuviese, siempre había una idea anterior a ella para manifestarse. Entonces, después la fe, nosotros hemos entendido algo y quiero hacer un recorderis, porque nosotros aquí todos somos bien pilos en el tema de las palabras y de la palabra que Dios nos ha dado. La fe es algo muy amplio, ¿cierto? Total. La fe no es algo así como que algo sencillo, como que algo tan cuadriculado, ¿cierto? La fe comienza en nosotros porque a Dios le place dárnosla. Es un regalo. La fe es un don que se nos otorga en nuestra vida para poder conocer a Dios. La primera impresión o el primer toque, el primer acercamiento, el primer encuentro, el primer, ¿qué podríamos decir? La primera experiencia que usted tiene con la fe es un rudimento, diga rudimento. Y ese rudimento se llama la fe en Dios. Por ahí entra usted. Cuando el Señor le permite a usted poder acercarse, un día usted ni conocía ni sabía nada de Dios ni quería estar ahí en Dios. Pero usted sabía que Dios existía por creencia, ¿cierto? Usted sabía que Dios es poderoso, que Él es el creador. Le tiene respeto, lo ve en las películas, lo lee en la Biblia. Pero usted como tal no había podido tener una experiencia con el Señor. Pero cuando Dios le da la oportunidad a usted de arrepentirse, ese don que viene a su vida para poder acercarse a Dios, entra a través de la fe en Dios. ¿Cierto? Esa fe en Dios es un rudimento que va a estar en su vida hasta que usted entre. ¿Estamos acá? Dijimos que la fe es amplia, ¿cierto? Pero luego usted va a empezar ¿a qué? A crecer.
Y Hebreos 6 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo, y dice que esos rudimentos son la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, dice que el juicio eterno, dice que es que más. Aquí estamos y Hebreo no está muy lejos. Dice, verso 1 del 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, diga adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Dice el verso 3, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Diga, ese rudimento es el inicio, es por donde comienzo, esa es mi ruta. Y ya tengo conexión ¿con qué? Con la fe. Pero la fe tiene que evolucionar, la fe tiene que crecer. Y entonces usted, muchas veces nosotros, como las definiciones están en el diccionario y tienen una relación, entonces creer y tener fe se nos hace igual, se nos hace de la misma manera. El asunto es que la diferencia está en que la creencia no necesita tener nada que lo pruebe. La creencia simplemente, si mis padres creyeron, yo lo sigo en tradición, ¿cierto? Pero el asunto de la fe es algo personal, no es tradicional. El asunto de la fe es algo que se produce en nosotros. De hecho, aquí en Hebreos 11 es pues la fe, esa palabra fe escrita en griego aparece como pistis, diga pistis. Ya usted está hablando en lengua porque está hablando en griego. Pistis. Pistis. Entonces la palabra pistis tiene una acción de ser algo veraz, de ser algo confiable. Sostenido. La palabra pistis es en acción. Es como si yo tomara de lo mío y se lo colocara a usted. Ese es pistis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe que Dios te ha otorgado es tan poderosa que inicialmente te permite tener fe en Dios. Diga, en Dios. Pero usted no lo conoce, ¿cierto? Usted no conoce a Dios, pero ya usted tiene fe. ¿Estamos acá? El Señor dijo, si tuvieras fe. Él no dijo se le va a producir, viene por acá, viene por este lado. Él dijo si tuviera fe, como un granito de mostaza. Él estaba buscando la fe. Es más, él dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. No estaba buscando más nada. ¿Qué estaba buscando? Fe. Porque la fe es la confiabilidad de que así es. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, nosotros estamos diciendo que lo que esa persona diga así es. Esa es la relación de la fe. Es decir, que si Dios dice que Él es mi sanador, ¿qué debo yo de tener? Fe. ¿Y cómo la fe se va a producir? ¿Ya? La fe va a producirse en mí cuando yo empiece a desarrollar mi pensamiento. Escuche esto. Dijimos que eran 6.000 ¿qué? 200 líneas de pensamiento. Cuando usted introduzca en la mente de Cristo, que ya está en usted, introduzca que el Señor es su sanador, su salvador. Ya llevamos dos pensamientos. Dos definiciones, dos palabras. Su sanador y su salvador. Ya usted tiene 2 líneas de pensamiento en que desarrollar. El problema es que nosotros, esos pensamientos, unos son conscientes, pero la mayoría son inconscientes. Entonces usted se queda lejos así. Mire, cuando uno está lejos así pensando y lo llaman a usted, a veces usted está pensando, pero ni siquiera usted sabe en qué está pensando. Porque es algo tan
subconsciente Cierto. es una gaveta que está por allá, pero eso viene de algo que puedo guardar Exactamente. Entonces se va a qué? a manifestar. Entonces yo estoy aquí para decirle que la fe es la manera en la que nosotros vamos a ver que Dios es Dios, que Él es real. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que dice. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La manera en que tú vas a traer la eternidad de Dios aquí es a través de la fe. No hay otra vía. Y el Señor dijo en Romanos 10 que la fe es, diga es. ¿Por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo oigo la palabra de Dios, ella va a producir en mí el recuerdo necesario de lo que yo soy. La fe te va a abrir el entendimiento para que tú puedas ver quién eres en Dios. Y cuando tú te veas en Dios, entonces te vas a ¿qué? A manifestar. ¿Cómo voy a tener identidad en Dios? ¿Cierto? Ya Domini sabe que Él se llama Domini. Y usted le podrá decir cualquier nombre que Él va a decir no. Yo me llamo ¿cómo? Domini. Usted se llama Juan. No, Domini. Pedro. Domini. Edgar. No, Domini. ¿Qué tiene él? Identidad. ¿Cierto? Cuando usted y yo vemos a través de la fe, ella es la que me hace a mí. Ese es el... Vamos por este lado que estamos todos en línea. La fe es la gafa que Dios me da. ¿Sí o no? La fe es el lente con el que yo voy a ver lo que Dios tiene determinado. Diga conmigo, ya yo tengo la fe. Porque cuando yo entré al Señor, cuando yo me reuní con Él, cuando me volví un espíritu con Él, lo hice a través de la fe en Dios. Pero la fe en Dios tenía que evolucionar porque es un rudimento. Entonces, mire, si usted comienza el 11 de Hebreos, dice la fe es la certeza. Pero el 12 te va a decir, por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puesto los ojos en el Señor, el autor y el consumador de la fe. Él fue el que se la inventó. Él la tiene. Esa canción la registró el Señor. Esa no se la quita a nadie. Entonces diga, yo entré por la fe en Dios y conocí quién es el Señor, pero ahora yo necesito la fe del Hijo. Eso es evolucionar, eso es avanzar. La fe que te da el Padre es para que tú entres a conocer quién eres. Pero luego que tú estás aquí, la fe, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, muy conocido en el capítulo 6, el 3:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo, diga la fe del Hijo. Entonces, ya yo tengo la fe en Dios. ¿Quién me la va a quitar? Nadie, porque yo entré. Pero yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que avanzar. Porque la fe
tiene sus niveles para que usted y yo podamos llegar, acceder más. Ya no vivo yo, diga, ya no vivo yo. Usted sabe, mire, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, automáticamente te está diciendo, hubo un tiempo en que yo viví por mi cuenta. Y lo hacía con mi fe. Y no está mal. Pero cuando tú estás en el Señor, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo. Diga, yo tengo la fe del Hijo. ¿Y cómo es la fe del Hijo? Diga, probada. Porque Él es el autor y Él es el consumador. Cuando yo estoy en la fe consumada, esta fe me va a mí a destapar el que yo pueda verme cuál es mi propósito en esta tierra. La fe en Dios me va a mostrar que yo podía estar en Él, pero yo no sabía cómo. La fe del Hijo me va a mostrar a mí cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra y cómo voy a vivirla. ¿Cierto? Diga, pero el Espíritu también me tiene una fe reservada. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, ¿cierto? Dice que el Espíritu también te da el don de fe. Y aunque son niveles y aunque son formas dentro de la misma fe, lo que te están mostrando es que todo esto cuando se da en nosotros, entonces nosotros tenemos la fe en Dios, tenemos la fe del Hijo y tenemos la fe que nos da el Espíritu Santo como don. Así es. Y aquí hay un asunto muy elegante. No todos en la iglesia tienen el don de fe. No todos. Ni el fruto tampoco. Ni el fruto, porque en el fruto también está la fe. Pero el asunto es, la fe en Dios me la da el Padre como un regalo. La fe en el Hijo es algo que voy entendiendo que esa es mi manera de operar. Pero la fe que me da el don del Espíritu y el fruto del Espíritu lo puede tener cualquier persona que pertenece a Cristo y que lo anhela. Pablo dijo, procuren todos los dones espirituales. Diga, yo lo puedo alcanzar. ¿Cierto? Y luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué más? Bondad, fe. Aparece dentro del fruto. Pero el fruto tiene que ser algo. No solo que yo sé, ese no se lo pido al Señor. Eso es lo que me hace mostrar. Y entre más fruto usted tenga, más el Padre lo va a podar para que lleve más fruto y ese fruto permanezca. Y cuando la permanencia me la va a dar la fe, porque la fe es esa confianza absoluta que yo tengo en que el Señor lo dijo y así es. Diga, todos tenemos fe. Yo creo que todos los que estamos en esta sala tenemos fe, ¿cierto? Pero el Señor dijo que esa fe tenía dos niveles. Diga, dos niveles. Número uno, la certeza. Después la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera. La palabra certeza también significa confianza, pero significa un título de propiedad. Entonces, todos aquí tenemos la fe. Mi pregunta es, ¿todos tenemos el título de propiedad? Ya usted sabe que lo tiene. Cada cosa que usted va desarrollando en Cristo tiene que tener el sello. Así como usted. Mire, usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las arras de nuestra herencia. Pero cada vez usted ya tiene la fe. La pregunta es, ¿ya yo caminé hacia la certeza? Porque la certeza es lo que me hace a mí confiar en que la certeza es pues la fe, la certeza de qué? De lo que estás esperando. O sea que no lo tienes en la mano.
Pero tienes el título de propiedad, tienes el aval, porque si tú confías en el Señor, Él es el que te lo va a hacer. Entonces diga, cada vez que yo necesito algo, ya tengo la fe, pero esa fe tiene que avanzar al título de propiedad. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tú necesitas, tío? ¿Qué necesita Aida? ¿Qué necesita María Angélica? ¿Qué es lo que tú necesitas? Cuando tú piensas en ello, entonces tienes que ser consciente de que la fe está en ti, pero que la fe tiene que... Es como si diera sus pasos para darse, ¿cierto? Usted está en su casa y para ir al centro tienen que darse muchas cosas, ¿cierto? Tener paciencia que pase. ¿Qué se deben dar? Facilito. Primero usted se tiene que levantar la cama, se tiene que alistar. Ojalá desayune porque usted no sabe cuánto se va a demorar, ¿cierto? Si no tiene vehículo, tiene que buscar uno porque depende de dónde viva. Bueno, de aquí se pueden ir a pie. Estamos en el centro. Yo digo. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Tiene que haber ¿qué? Una disposición. ¿Ah? Que aquí camino nomás uno como viviendo aquí. Viviendo aquí en el centro. Sí, porque usted dice, no, hombre, que voy a pagar yo un taxi para el centro. Y está lejos. Empieza a caminar. ¿Para qué voy a coger la buseta, que es la más económica? Mira, yo sí. Y entonces para la buseta no la puede coger aquí, sino que la tiene que coger allá en la 16. De todas maneras le toca caminar. Entonces, ¿es pues la fe qué? La certeza. Diga certeza. Y la certeza te la da el Espíritu Santo de que ya estás caminando hacia Él. O sea, esto no es un asunto de, bueno, si usted me dice a mí no, ya yo tengo todo esto, pues gloria al Señor, recuérdelo, analícelo y vamos para allá. Pero si usted ya tiene la certeza, quiere decir que usted ya está avanzando. ¿Cuántos aquí ya tienen la certeza? Porque usted tiene fe. Pero esa fe ya le permitió a usted ir al nivel de ¿qué? De la certeza. Ya usted metió la hoja de vida. ¿La metió con fe o no? Porque por ahí hay que arrancar. Ahora le pregunto, ¿ya tiene la certeza? Entonces, la certeza es ¿qué? La certeza de lo que se espera. La certeza es que usted ya tiene la firma de Dios para eso. Por eso hay que buscar ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Es ahí donde Pablo dice, renuévate en el espíritu de la mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Ya? El problema de nosotros es o que pedimos sin esperanza, o el otro extremo que declaramos porque ya creemos que lo tenemos todo y al final del día ni el que no lo sabe ni el que lo sabe no tienen nada. ¿Por qué? Porque no ha disfrutado del proceso, porque ya tiene la fe, pero la fe te da un título, valor, un título y te pone una fecha, ¿cierto? Entonces, si usted me dice a mí que ya tiene la certeza, aquí dice que ese nivel para que se dé, pues ya tienes la certeza de lo que esperas. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? Piensa qué es lo que estás esperando. Y si eso que estás esperando ya tiene la certeza, entonces quiere decir que está más cerca la llegada que solo cuando tenía la fe. ¿Me hago entender? Porque usted hace lo que hace con fe, ¿cierto? Pero no siempre tenemos la certeza, porque eso está dentro del avance de la fe. Y dice el apóstol, el escritor, la fe es la certeza de lo que se espera
y es la convicción. Y ustedes saben que a mí me gusta preguntar, indagar y buscarle. Y usted puede buscar en el diccionario y encontrar todas las definiciones que quiera. Y ahí están, y son válidas. Pero déjenme darle una buena noticia esta noche. Vamos a hacer un ejercicio. Para usted, ¿qué es la convicción? ¿Para usted qué es la convicción? Es la confianza. ¿Para usted qué es la A mí convicción? la convicción es que ya hecho está, o sea, ya ser la seguridad de que eso es. Convicción. Estoy convencida, que la creo. Afirmación interna. ¿Ah? Depende. ¿De quién? Porque hay una convicción que es lo que usted hace porque ya cree saber que es lo correcto. Una convicción es lo que estamos esperando. Sí, estamos confirmando que ya está ahí. Pero Mona. es que yo digo que Dios está dentro, no está afuera. Entonces el Dios que me da la convicción de que sí es así. ¿Qué dice Jocelyn? El enfoque. Profe. Seguridad. O sea, sí, que estoy segura de que eso va a pasar. Ajá. Amaro. Creer en algo. Ajá. ¿Qué dice Alfredo? Y luego la fe, la creencia. La convicción. ¿Qué sería la convicción para nosotros? Pero no hay que ver allá, que es una creencia. Ya está listo, ¿cierto? Bueno, yo quiero darle una buena noticia a usted esta noche, que yo sé que lo va a aliviar, lo va a ayudar. La convicción, dentro de muchas Los dos. formas, expresiones y definiciones, la convicción es manifestación. Diga, convicción Convicción. es manifestación. Entonces, si tú tienes la fe, que eso se va a dar, la fe va a producir la certeza en ti, el título de propiedad de que eso ya es tuyo, y ahí no te saca nadie. Pero esa misma fe te va a dar una manifestación. ¿Cuánto se demora entre la certeza y la convicción? O sea, entre que me entreguen el título de propiedad y que se manifieste el tiempo que yo me demoro en entenderlo. Y disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque el 3, versículo 3 de Hebreos 11 dice, ¿cómo dice? Léalo a alguien duro, fuerte. Hebreos 11:3. ¿Eh? Ya tienes la fe. Por la fe entendemos. A ver, ¿Por la fe qué? entendemos. ¿Por la fe qué? Entendemos. ¿Por la fe qué? Entendemos. Entendemos, diga, por la fe entendemos. ¿Y cómo se entiende? Alguien que tenga la espiritualidad ¿Cierto? dañada. Sí. El Señor dijo, cuando soltó la primera parábola, y Él dijo, si usted no entiende esta primera, ni busque las demás. Y la primera dice, que parte cayó y parte cayó. ¿Dónde cayó? En el camino, en espinos, en pedregales y en buena tierra. Dice que el que cayó en el camino es el que escucha la palabra del reino y no la entiende. ¿Y viene quién? El maligno, y le arrebata lo que le ha sido sembrado. 2. El de junto al camino es el que agarra la palabra con emoción, ¿cierto? Pero luego la deja volar. Sí. No, fue algo de momentico. El Y dice, apasionado. el que cayó en espinos es el que cuando tiene una persecución, un asunto por esa palabra que está viviendo, dice, no, esto no es para mí, me voy. Shaolin Pingüín. Y dice que uno cayó en buena tierra. A mí me encanta que el Señor le gusta contar de para atrás. El Señor no tiene que ver que comience 1, 2, 3. El Señor cuenta como Él quiere. Ahora rato leíamos que Él es todo, que Él hace, que Él es el Señor, que Él es el dueño y que Él hace como quiere. ¿Sabe cómo cuenta el Señor? Ahí en la parábola del sembrador,
que el que entiende la palabra de reino, diga palabra de reino, el que la entiende, ¿cómo produce? Al 100, ¿por qué no arrancó de para arriba? Al 100, al 60 y al 30 por 1. Lo que te está diciendo es que eso es un nivel de entendimiento. Porque él está diciendo, el que escucha la palabra de reino y no la entiende, viene el maligno y se arrebata lo que le ha sido sembrado. Entonces, nosotros en ese proceso del título de propiedad a la manifestación, ese tiempo es mío. ¿Estamos acá? Y entonces uno quiere adjudicarle cosas al Señor que no le pertenecen a Él. Señor, ¿y por qué no lo has hecho? ¿Y cuándo se va a manifestar? Y el Señor mirándonos, ¿y cómo nos estaría diciendo? Yo estoy esperando el 100, el 60 o el 30. Exacto, no va ni por el 2. Yo estoy esperando el 100, el 60 o el 30. Porque en la medida que yo entiendo, se manifiesta. Y yo espero que sea un refrigerio para nosotros. Cuando la convicción está en nosotros, es porque eso es manifestación. Se está dando, se está dando. Dios está hablando y se está dando. Pero nosotros no podemos permitirnos estar en un estado religioso, de estar peleando y discutiendo con Dios, porque la cosa no está pasando y el asunto es que yo no estoy entendiendo. El que entiende debe entender cómo. ¿Cuánto es el porcentaje? Al 100. Al 60. Ah, pero es que yo no alcanzo a entender hasta allá. Hasta el 60, muchachos. Está más del 50%. Pero es que yo casi no entiendo. Y yo leo y yo oro. Y baja el 30 entonces. Menos del 50%, pero está produciendo. Lo que el Señor necesita es que su semilla, su palabra, porque es que la fe es una semilla. La fe es un semen. La fe tiene y produce vida. Entonces, yo necesito avanzar en que yo estoy diciendo que soy un hombre, una mujer de fe, pero cuando el título de propiedad me está arrojando resultados. Pero necesito ¿qué? Entender. ¿Y cómo voy a entender? ¿Cómo puedo entender? Entonces lo voy a llevar a un ejemplo del antiguo pacto de cómo se entendía. La Escritura dice que el cordero de la Pascua, el cordero pascual se comía, la Pascua se comía entre las 2 tardes. Ellos cogían un cordero macho de 1 año, lo preparaban y cuando llegaba el día de la Pascua, lo sacrificaban. Y la ley decía que cada familia se iba a comer un cordero. Pero que si la familia era muy pequeña, entonces se unía la familia del lado para comerse en el cordero. Entonces, ese cordero que ellos utilizaron por 1600 años, la Pascua tenía que comerse apresuradamente, porque el Señor les dijo, mañana nos vamos de Egipto. Así que esta noche es la Pascua del Señor. ¿Y qué van a hacer ustedes? Cojan el cordero, sacrifiquen el cordero, pongan la sangre en el dintel de su casa, porque esta noche viene el ángel de la muerte a destruir los primogénitos de Egipto. Pero esta Pascua va a ser la protección de ustedes. Ellos tenían que tener confianza para hacer eso, porque si no, no lo iban a hacer. ¿Qué necesitaban ellos? Fe para hacerlo. Estaba la fe manifestándose. Y el Señor les dijo, coman la Pascua apresuradamente, cojan. Y ustedes no le van a echar sal. Eso es con especies, con hierbas amargas. Se lo van a comer toda la noche. Y cuando llegue el día, cuando raye la mañana y el sol empiece a aparecer, no van a comer más nada. Lo que quede del cordero lo llevarán al fuego y lo quemarán. Diga, lo quemaremos en el fuego.
¿Cuál es la manera en que el Señor estableció para que usted y yo entendamos? Yo escucho la palabra de reino, pero dice que el que no la entiende, el maligno. Y el maligno en la otra parábola es el diablo. Y dice que le arrebata lo que le ha sido, ¿qué? Sembrado. Entonces, en ese proceso, uno, si no se entiende, se la quitan. ¿Sabe por qué se la quitan? Porque esa semilla es tan poderosa que en cualquier momento que le suelten el agua del Espíritu va a brotar. Entonces el maligno, ¿qué hace? No, se la quito definitivamente, porque cualquier día lo va a entender. Y va a entender que no me pertenece, sino que le pertenece a Dios. Va a entender que lo sacaron de las tinieblas y lo trasladaron al reino de su Hijo. Y ese es el proceso de la fe en nosotros. Y nosotros estamos viendo, y ese cordero que quedaba, ¿qué era lo que hacían? Lo quemaban. Eso es una tipología de que el cordero, que es Cristo, cuando fuese sacrificado, hay que comerlo apresuradamente. El Señor dijo: el que no come mis carnes no tendrá parte conmigo. Juan capítulo 6, es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Y el Señor dice: tienen que comer mis carnes, tienen que beberme a mí. Y cuando ustedes coman apresuradamente. Esto es, la palabra de Dios es ya, tiene que darse en nosotros. Pero lo que no entiendas, lo que no te puedas comer, quémalo. Quémelo. ¿Y cómo se quema? La palabra que no entiendes, la llevas al Espíritu Santo en oración. La llevas al altar de sacrificio. Señor, yo no estoy entendiendo esto. ¿Cómo así que tú me sanaste, pero yo estoy enfermo? ¿Cómo así que tú me salvaste, pero yo me siento todavía perdido? ¿Cómo así que usted me perdonó los pecados, pero yo me siento inmundo todavía? ¿Cómo así que usted me hizo próspero? ¿Cómo así que usted me bendijo con toda bendición, pero yo veo es en otro lado y no en mi casa, no en mi vida, no en lo que yo hago? Entonces es ahí donde la fe va a tomar su posición de certeza, porque ya tiene un escrito, ya tú lo estás leyendo, que tú le perteneces al Señor, que tú eres de Él, y ese título de propiedad te va a llevar a manifestar ese proceso. La fe te va a dar la convicción, porque la convicción dijimos que es que manifestación. Nosotros tenemos que ver la manifestación aquí en la tierra. Y la tenemos que ver este año. Y la tenemos que ver este mes. Y la tenemos que ver, no importa que te sea más cortico de todos los meses, pero tenemos que verla. ¿Por qué? Porque mi nivel de entendimiento, lo que yo no alcanzo a comer, el problema de nosotros es la flojera y la pereza. No entiendo, porque se queda ahí. No entendí, después en la otra prédica entenderé. No, llamo al pastor. Y no vamos nosotros. Por eso es que los pastores saben harto, por eso es que el predicador sabe más que usted. ¿Por qué? Porque ese sí le toca ir, porque ese sí va al altar, porque ese sí quema el conocimiento, porque ese sí está procesando, pero yo no. Yo leo cada 8 días, yo busco la palabra de vez en cuando. Y me dijeron la palabra y ahí está. Pero no se ha vuelto, ¿qué? Productiva. ¿Por qué no se ha vuelto productiva? Porque esa semilla está ahí. Esperemos que esté ahí y que el maligno no se la haya llevado. Así es. ¿Estamos bien hasta ahí? Rey. Diga, yo no solo necesito el título de propiedad, yo necesito que se manifieste. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Al 100? ¿Al 60? ¿O al 30? No importa, si sea al 30, pero que se dé. A la final todo. Claro. Es decir, que la producción más baja en el reino es superior a todo lo que ha habido en la tierra. Por eso es que el Señor dijo: de los nacidos de mujer no hay profeta como Juan el Bautista. Ese es el profeta más grande que ha tenido la tierra. Pero en el reino, el más chiquitico es mayor que Juan. Diga, yo estoy en el reino de Dios.
Yo no le pertenezco ni a las tinieblas, yo no pertenezco a la ley, ni soy israelita de raza natural, yo pertenezco a Dios. Y esa convicción me va a llevar a mí a manifestar lo que ya Dios ha dicho de mí. Yo no sé si eso le alegra, lo entristece, usted le puede dar gracias a Dios o puede decir, listo, por ahí vamos, eso lo entiendo, eso lo veo, y si no, parémonos serios. Lo que Dios dijo se tiene que manifestar. Ya no hay opción, ya no hay opción. No hay opción, pero hay que buscar qué, porque es que esa certeza también dice que es legalidad. Entonces yo necesito estar legalmente constituido para que eso que Dios dijo se dé. Ahorita que les dije, bueno, vamos a cantar un ratico, porque es que yo me imagino que ustedes, para poder, ustedes van a tener una conversa y por alguna parte tienen que comenzar, ¿cierto? Y si la novia, la esposa o el esposo está como María Hongo, usted tiene que buscar la manera de cómo, ¿sí o no? De llegar. De suavizarla. Pero eso no es así de una vez, camine, vamos, que por aquí el camino, no. Cálmense. Hasta la florecita. Hasta la florecita. Siempre. Para que usted le pueda ir bien en su hogar, la mujer siempre tiene la razón. Sí. No hay ningún problema. En mi casa manda mi esposa. Y en la mía también. Hay que decir sí. Eso sí que yo en mi casa tengo la última palabra. Exacto. Yo estoy debajo de la cama con la escoba aquí en la cabeza y de aquí no salgo porque yo soy el que mando. Ya, yo tengo la última palabra. Pero ¿quién es el que manda? Entonces nosotros ¿qué necesitamos? Diga legalidad. Y la legalidad es algo que ya Dios te dio, ya lo hizo, pero usted tiene que ubicarse donde Dios te puso. Maestro, y ellos no. Allá están peleando quién manda. Híjole. Bueno, Dígale a ella que mande y hágale